tomado ciertos versículos para hacer de ellos un pretexto para satisfacer nuestros propios deseos carnales. O satisfacer o dejarnos llevar por lo que es la inclinación al mal, que es la inclinación al mal, hacer todas esas cosas que a Dios no le agrada, que al Eterno, Hashem Adonai, no le agradan. Y por ende, cuando se habla de este versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 10, y es cuando dice, Pedro mata y come. Y de esta visión las personas la toman para interpretarla o para satisfacerla, para satisfacer nuestros propios deseos. De hecho, muchas personas cuando la reciten se ríen, se burlan del hecho de que esto prácticamente lo utilizan como una licencia para comer lo que su cuerpo le apetezca, para hacer la voluntad en sí mismo, lo que nos agrada, lo que nos satisface, lo que es la lujuria, lo que es comer sin ningún límite, comer lo que nosotros nos apetezca y utilizar una cita bíblica y engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás para utilizarla como una licencia y un permiso para que nosotros hagamos lo que queramos. De hecho, si nos vamos a los principios en las escrituras, notamos que está establecido lo que son las leyes del Eterno. Y las leyes del Eterno conllevan a lo que es el camino de santidad. Cuando obedecemos lo que nuestro Padre Celestial nos enseña en lo establecido en las escrituras, entonces estamos obedeciendo. Quiere decir que estamos siendo santificados por los mandamientos. En el libro de Levítico 11:43 dice, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros. Entonces, aquí hay algo muy interesante que quiero que usted medite junto conmigo. Piense en la parte que no es solamente para que nuestro cuerpo se haga impuro, sino que el versículo 43 dice que para que vuestras almas no se contaminen. Entonces, no es solamente lo que hacemos con el cuerpo físico, pero lo que estamos haciendo es ingiriendo impurezas a nuestras propias almas. Cuando el cuerpo está lleno de impureza, lo que hacemos es que estamos apartando de nosotros la relación, la presencia del Rúa de nosotros mismos. Estamos poniendo limitaciones a través de estas contaminaciones. Cada mandamiento, cada expresión del Eterno en las Escrituras para que nosotros dejemos de hacer algo, es para que nosotros nos acerquemos más a Él. Sea obedeciéndole un mandamiento que tiene que ver con Él o un mandamiento que tenga que ver con el prójimo. Entonces, hay una parte que la mayoría de protestantes, pentecostales, cristianismo, católicos, utilizan para defender estos argumentos de que ya ellos pueden comer lo que ellos quieran y que esto era algo del Antiguo Testamento o el Viejo Pacto o que era algo que solamente pertenece a lo que es a los judíos. Y es totalmente erróneo. Si eres parte del reino de Elohim, entonces un reino tiene leyes y un reino tiene normas, inclusive para nuestros cuerpos, de acuerdo a la palabra del Eterno. Pero cuando vemos en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 19, es donde dice, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía declarando puros todos los alimentos. Esto es una cita que las personas comúnmente no entienden. Y es que cuando se trata de alimentos, se trata lo que ya el Eterno estableció o constituyó como alimentos que se podían comer. O sea, esos animales puros que se pueden ingerir. Eso es lo que se llama alimento. Cualquier otra cosa fuera de esa lista no es considerado alimento, por ende, ¿cómo lo va a limpiar? Si no es considerado un alimento. El contexto en este capítulo de Marcos 7 se está hablando acerca de lo que eran las tradiciones de sus padres. Tradiciones que se habían hecho como mandamientos. Y uno de esos mandamientos establecidos por sus padres era el lavado de las manos. Algo que el mismo Mesías criticó y prácticamente reprendió delante de ellos, delante de los mismos fariseos, delante de los mismos líderes religiosos, delante de los demás rabinos, delante de los que también constituían este oficio
de lo que es enseñar y interpretar las escrituras. En Marcos 7:19 no estaba hablando de esos alimentos. Marcos 7:19, hay una parte que cuando dice esto decía declarando puro todos los alimentos, usted se puede dar cuenta que en todas las Biblias eso está entre paréntesis o tiene un asterisco. Quiere decir que esto fue añadido por una tercera persona. Esto es una persona que está haciendo un relato y no es Yeshua quien está haciendo el relato, no es Marcos quien está haciendo un relato, sino que lo está haciendo la persona transliterando estas escrituras. Esto es como que está ayudando al lector a entender lo que está pasando aquí, pero de hecho las escrituras no necesitan ayuda para interpretarse o para enseñarse. Esto es una falta de ética de este escritor porque de lo que se está hablando aquí no tiene nada que ver con los animales puros o los animales impuros. Si usted no me cree, haga su investigación y se va a dar cuenta que esta es una cita que ha sido totalmente añadida. Antes de que la Reina Valera 1960 fuese redactada, habían otras versiones que no contenían ese versículo. En el libro de Marcos 7:19, una vez más, podemos dar por entendido que estaban todos los discípulos, que estaban por lo menos los 12 en este encuentro, en esta gran controversia que se está aquí manifestando. Entonces, si estamos de acuerdo que estaban los 12 discípulos, incluyendo el mismo apóstol Pedro, quien es el que tiene esta visión del lienzo bajando, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 10, donde dice, empezó a sentir hambre y quería algo de comer. Pero cuando estaban preparando la comida, cayó en un trance en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande, siendo bajada a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastraban y aves silvestres. Entonces una voz le dijo, levántate, Kefa, o Pedro, mata y come. Las personas, esta es una de las grandes debilidades que tiene el ser humano, y es que utilizamos cualquier excusa para pecar, cualquier excusa para santificar lo impuro, para santificar lo que está mal delante de los ojos del Eterno. Quiere decir entonces que el apóstol Pedro o fue un desobediente o no estaba presente en el hecho de Marcos 7. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pedro, al parecer, o Kefas, no estaba muy entendido de lo que estaba siendo presentado en esta visión. De hecho, en el versículo 14 dice, pero Kefa dijo, no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo. Quiere decir que de lo que se estaba hablando allá en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 19, no se estaba hablando de estos animales, no se estaba hablando de limpiar estos alimentos, no se estaba hablando ni siquiera de comida, se estaba hablando de una tradición. Ahora, aquí, en este contexto, sí estamos viendo que está siendo algo presentado como comida, pero ni siquiera el contexto aquí es la comida, sino otro. En el versículo 15 dice, la voz le habló una segunda vez, deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. En esta parte la visión estaba representando algo que ellos tenían como abominación, algo que ellos lo tenían como tradición, y es que toda aquella persona que no le servía al Eterno, no era parte del reino de Elohim, era considerado como un animal inmundo. Las demás naciones para ellos eran consideradas igual que un perro, también le llamaban perro, también le llamaban, así como le dijo a la mujer serofenicia cuando le rogaba para que sanara a su hija, que le dijo, aún los perrillos merecen comer de las migajas de sus amos. Por eso se refirió de esa manera, porque ella sabía que así era que se referían hacia ellos. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí presentado es un misterio que está siendo revelado, y es que la misericordia de Elohim alcanza a todo aquel que se une a su reino y decide obedecerle y seguir sus caminos. La voz le habló por segunda vez.
deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. En Hechos 10:28, Él les dijo, ustedes están conscientes que para un hombre que es judío tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Pero Yahweh me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Esta era una de esas leyes de la tradición oral o de las enseñanzas de sus padres. Otra más que había criticado el mismo Adón, Yeshua HaMashiach, algo que está siendo corregido a través de lo que está experimentando el apóstol Pedro. Miren bien, no hay una ley que prohíba que un judío se siente a comer con un gentil. Esto era enseñado por los padres para hacer un cerco de la ley. Los maestros de la ley habían hecho esto, hacer un cerco para prevenir que en dado caso estés en un lugar que no siga las leyes del Eterno, te vayan a dar de comer o te vayan a seducir a algo que te lleven a pecar, que te lleven a traer impureza a tu cuerpo. Entonces por eso ese cerco, no te sientes a comer con ellos. Y eso era lo que se había enseñado por muchísimos años. Pero no era una ley de Elohim, no era una ley que está en los mandamientos, no era una ley que usted la va a encontrar en la Torá. Por último, en Hechos 10:34, entonces Pedro se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yahweh no tiene favoritos, sino que el que le teme y hace sedacá, ese es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Aquí vemos una aclaración de lo que estaba ahí oscuro, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando por la mente del apóstol Pedro. Acuérdense de lo que él dijo anteriormente. Yo nunca he comido algo impuro o algo inmundo. Al parecer, de eso entonces no era de lo que se estaba hablando en el libro de Marcos 7:19. Se estaba hablando de otra cosa. Pero nosotros tenemos una óptica que queremos hacer y nos enseñan de esa manera. De esa misma manera está siendo mal enseñado el mundo cuando se le está hablando de las escrituras. Los nuevos convertidos cuando vienen se le está hablando y se le está diciendo que ellos pueden comer y hacer lo que ellos quieran cuando las escrituras están ahí. Es tiempo de que comencemos y retornemos a la raíz, de que retornemos a lo que el Eterno ya ha establecido. Deja de comer las cosas que te está presentando el mundo, como esos camarones tan ricos que se ven, como ese cerdo exquisito que se ve, que tiene buen sabor, sí, pero delante del Eterno no es comida. El Eterno, todo aquel que quiere agradar al Eterno tiene que abstenerse de sus propios deseos, tiene que abstenerse de las corrientes del mundo, porque de hecho, por no abstenerse, pecó la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. Por no abstenerse, ha seguido pecando el mundo por no acercarse al Eterno a través de la santidad y la obediencia a sus mandamientos. Con esto te dejo, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia. Nos veremos o charlaremos en el próximo encuentro de este podcast. Shalom y bendiciones.